Sus hermanos míos es verbo, no sustantivo. Bueno, la canción que tengo por delante es la canción compuesta por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no sustantivo. Esta expresión, Jesús es verbo, no sustantivo, se repite unas 7 veces en el transcurso de la canción. Pero verdaderamente tenemos que decir que él no tiene ni noción de lo que escribió, porque Jesús no es verbo. Jesús es el singular, el verbo de Dios. Entonces eso es lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el singular, el verbo. Y el verbo singular estaba de frente, cara a cara a Dios. Y el verbo era Dios. De modo que no es que hay muchos verbos, como él dice al final de su canción. Eran verbos, no sustantivos, los seguidores esos de Cristo, no. El verbo es uno solo y es nuestro amado y sagrado Señor Jesucristo. Él es el verbo. Entonces en el versículo 14, 1 y 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y se hizo su tabernáculo entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces el apóstol Juan allá recalca también en la primera de Juan capítulo 1, dice lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, Él es el verbo de vida. Y en Apocalipsis 19, Él es llamado el verbo de Dios. Entonces hay que hacer esta aclaratoria porque Él lo está viendo desde el punto de vista literario. Jesús es verbo, no sustantivo. Y Él, según verbo, allí lo está mezclando es con la literatura. Y si se mezcla el Señor Jesucristo con la literatura, tendría que ser la literatura griega antigua, donde Él dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última, o sea, desde la A hasta la Z. Él quiere decir, el Señor Jesucristo, que todo lo que se puede escribir tiene a Él como tema. Entonces, esta expresión, Jesús es verbo, no sustantivo, pues Él la utiliza de una manera, como se dice, para despotricar de la religión. Entonces yo estuve viendo, por ejemplo, el audio original de él, y ahí comienza hay un mandamiento, es el 4º mandamiento en la ley, Éxodo capítulo 20. Ese 4º mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque Yahvé no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y en la canción él toma el nombre de Jesús, el nombre de Dios, lo toma en vano. De modo que hasta cierto punto uno tiene que dudar de ciertas personas, por ejemplo, que toman el nombre de Dios en vano. Entonces puede ser un insolente, puede ser un profano, puede ser un blasfemo, puede ser un injuriador. Y por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que en los postreros días vendrán hombres irreverentes. O sea, el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, tomarlo en los labios, significa, dice,
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Yo estuve viendo varios comentarios. Hay personas que, por supuesto, no nos gusta. Esta canción verdaderamente no se ve que procede de un católico o de un evangélico, sino que pareciera que procediera de un ateo que asume el papel de un, vamos a decir, un sacerdote católico y empieza a decir que haces, por ejemplo, leyendo la Biblia todo el día. O sea, no solamente se mete contra la persona del Señor Jesús, sino que también se mete con este libro sagrado. Yo conozco gente que no solamente dura leyendo la Biblia todo el día, sino yo conozco gente que dura leyendo la Biblia toda la noche. Los judíos duran 4 y 6 horas del día leyendo el sagrado libro. Ahora, él dice que ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mi sentido, me inspiró. Que Jesús fue el que afinó su guitarra. Es que Jesús afina guitarras y agudiza sentido, e inspira. ¿Ah? ¿O fue una de sus locuras, vamos a decirlo así, para tomar el nombre de Dios en vano y generalizar y poner, como se dice, hablar mal sea de los católicos, sea de los evangélicos, sea de los mismos musulmanes, porque dice que hay tantas religiones en el mundo y se ponen ahí unos señores musulmanes en el video original que están adorando a Alá. Entonces, si él hubiese compuesto esa canción allá en Arabia Saudita o en cualquiera de esos, ya le hubieran cortado la cabeza. Pero como estamos en Occidente y Dios es misericordioso y es gracia, el Dios de toda gracia, deja pasar por alto, vamos a decir, las insolencias que se pueden pronunciar contra él. Pero en Judas capítulo, vamos a tratar de leer la carta a Judas. Esta carta es muy importante porque hay unos allí que estaban allí. Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, esto es totalmente convencidos, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Estos son murmuradores o refunfuñadores. Y sigue explicando, pues, Judas en su carta, este tipo de personas, pues, que blasfeman de la potestad de superiores. Por ejemplo, él dice allí una blasfemia. Por ejemplo, él le dice: Jesús, quédate allá arriba y no vengas. Cuando el Señor Jesucristo ha dicho: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Entonces, una persona de desafiar a Jesucristo que no venga. Él viene cuando Él quiera, porque Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Entonces, Él tiene esto, o sea, Él, vamos a decir que es un insolente, un blasfemo, un profano, que toma el nombre de Jesús en vano, en su temeridad, por supuesto. Él cree que, por ejemplo, él dice que él tiene la conciencia tranquila. Y la conciencia tranquila, entonces, la realidad es que dime de qué ostentas y te diré de qué careces.
que él tenga su conciencia, que él dice que él tiene su conciencia tranquila y por eso no se confiesa. Uno no sabe si la tiene tranquila o la tiene cauterizada. Porque en Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que en los postreros días vendrán hombres, tiempos peligrosos, donde habrá hombres que teniendo la conciencia cauterizada. Bueno, la conciencia cauterizada no es lo mismo que la conciencia cauterizada es una persona que no le entra nada. Hay algo también que llama la atención en esa canción, es que él dice, bautízame Jesús, que lo bautice Jesús, porque a él según lo bautizaron cuando él tenía 2 meses y sin pedirle permiso. Entonces, bautízame Jesús. Pero en Mateo capítulo 3 y el versículo 11, allí se habla de 2 bautismos. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El Señor Jesucristo bautiza de 2 maneras. En Espíritu Santo, a los que creen en Él y lo reciben como su Salvador personal. Y en fuego, en el lago de fuego, después del juicio final, los bautiza ya en el lago de fuego por toda la eternidad. Yo no sé cuál de los 2 bautismos es el que está pidiendo Él. Bautízame Jesús junto a mis amigos. Si es el bautismo en fuego en el Espíritu Santo, si él no se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo, él sí va a ser bautizado, pero con fuego, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. De modo que me parece una temeridad. Y en su video él dice que todos los que pensamos como Cristo, los que tenemos el mismo sentir, pues, están con la boca hacia arriba en algún cementerio y sus ideales están siendo, como se dice, y entonces pone a Gandhi, a Mahatma Gandhi, dentro de su video original. Y verdaderamente él dejó un legado de libertad para su pueblo, de modo que ¿cómo va a poner una figura como Gandhi para decir que es un seguidor de Cristo, pero que ya es boca arriba en el infierno? No, hay muchos seguidores de Jesucristo que pensamos igual que Él y que no estamos boca arriba porque no estamos muertos. Los que están muertos es como dice Gustavo Adolfo Becker. Gustavo Adolfo Becker, que era un poeta, dijo: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus despojos yertos, los que mueren. Con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay hombres que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Entonces no son muertos esos que están en el cementerio, son los que viven, se puede decir, viven todavía, pero tienen el alma muerta. Entonces, en sí, verdaderamente, en muchos de sus comentarios hemos visto que muchos lo elogian, su canción, pero verdaderamente en cuanto a mí no reciben ningún elogio, sino un abucheo de parte mía, porque me parece que él llama a Jesucristo hermano mío, y de una manera muy irreverente se refiere al Señor,
no como otros cantantes, por ejemplo, como Roberto Carlos, como José Luis Rodríguez con sus canciones, sino que verdaderamente él se muestra de una manera irrespetuosa, insolente y una manera profana y blasfema de referirse al Señor de señores y al Rey de reyes. De modo que esta es mi apreciación sobre estas 4 canciones y muchas gracias por su atención y bueno, si te gustó dale un me gusta y suscríbete.